¿Viste cuando una discusión por una manzana termina en una guerra épica? Bueno, si no viste el video anterior, andá ya a verlo, porque ahí te contamos cómo una competencia de belleza entre diosas, una manzana dorada y un príncipe impulsivo terminaron metiendo a todo el mundo en una tremenda situación incómoda. Spoiler, ahora sí se viene la guerra de Troya. Y así, después de tanto enredo, promesas cruzadas y juramentos de venganza, los griegos finalmente zarpan con más de 1000 barcos hacia Troya. ¿El motivo? Bueno, técnicamente fue un secuestro, pero ya a esta altura era un tema de honor, y si algo les duele a los héroes griegos, es el ego. Con miles de soldados listos para lo que venga, el destino de Troya ya estaba medio cocinado, y no precisamente por culpa de un príncipe con complejo de galán. Los griegos llegan, se plantan frente a las murallas de Troya, y del otro lado están los troyanos, liderados por Héctor, el gran héroe de la ciudad. Se viene una guerra épica, y por supuesto, los dioses, ni lerdos, ni perezosos, también se meten. Porque si hay caos, los del Olimpo están ahí con palomitas, o pochoclo, o cabritas, o crispetas. Depende de dónde estés viendo esto. Esto no es un partido de fútbol, pero se parece bastante. Cada dios apoya a su equipo, cada uno convencido de que su bando es el bueno. Y sí, el ego divino también es un tema. Y ahí lo tenemos. Aquiles, el rockstar griego, con una armadura que brilla como si tuviera luces LED, cara a cara con Héctor, el orgullo de Troya. Se miran, se tantean, se tiran indirectas con los ojos, y la batalla arranca con todo. Mientras tanto, en las gradas del Olimpo, Atenea empujando a los griegos como si fuera la directora técnica, y Apolo bancando a los troyanos como si fuera su barra brava. Es como una final de Copa Libertadores, pero en vez de pelotas, hay lanzas, y los árbitros están de vacaciones. Y claro, los pobres mortales ahí abajo ni se enteran de que están siendo manipulados como fichas de ajedrez por dioses aburridos. Pero pará, que esto no termina ahí, porque después del arranque explosivo, la guerra se estira 10 años. 10 años. Imagínate lo que debe haber sido bancarse una década de asedio. Los soldados ya no sabían si estaban en una guerra o esperando que termine la fila en el banco con 3 jubilados adelante. Los griegos se acomodan, hacen campamento, las batallas van y vienen, y Troya sigue firme. Hasta que Odiseo, ese genio de la estrategia que tiene más trucos bajo la manga que un mago, se le ocurre el plan más bizarro, pero increíblemente efectivo de todos los tiempos. El famoso, y me pongo de pie, caballo de Troya. La idea, regalarle a los troyanos un caballo gigante de madera, como quien deja un paquete en la puerta. ¡Qué caballeros!, pensaron los troyanos. Spoiler número 2. Adentro estaban escondidos soldados griegos listos para abrir las puertas desde adentro. Plan maestro. Nivel troll mitológico. Y así, sin necesidad de una última batalla épica, los griegos entran, arrasan y Troya cae. Héctor, el gran defensor, muere a manos de Aquiles en un enfrentamiento brutal. La ciudad arde. Y todo lo que empezó por una cuestión amorosa termina con una civilización entera en ruina. La moraleja, capaz que si en vez de tirarse manzanas y raptarse personas, se hubieran sentado a charlar como la gente, se evitaban 10 años de sangre, fuego y traumas familiares. Pero claro, esto es mitología griega, nada termina bien. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte para seguir viendo cómo los dioses y héroes toman decisiones cuestionables. Nos vemos la próxima, con otro video donde todo se descontrola, recreado por IA.